Hola a todos los que nos están viendo, que estén teniendo un lindo día. Yo estoy aquí muy emocionada por esta plática que vamos a escuchar en unos momentos de la maestra Lorena de la Peña. Pues estamos muy emocionados, espero que ustedes también allá en su casa. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Yo estoy muy complacida por acompañar pues estas jornadas que son muy loables, muy necesarias. Esta plática la nombré Tejiendo redes en la distancia contra la violencia de género. Vamos a platicar sobre esto. ¿Cómo tejer redes? Pues cuando empezó esta pandemia, ¿no? Cuando entramos a este tema, nos metieron a un lugar donde no elegimos estar. No estamos en la casa porque queremos, no estamos en el hogar porque haya sido una decisión, sino porque fue una circunstancia, esa circunstancia del destino que nos colocó en un espacio de confinamiento con un grupo de personas que a lo mejor pensábamos que eran las personas más cercanas a nosotros, pero bueno, ahorita vamos a platicar de eso, ¿no? Por un lado, esta posibilidad de planear, pues se vuelve muy rara, ¿no? Porque el concepto del tiempo y del espacio van de la mano y sin recorrer otros espacios más que el mismo, estando rodando y rodando, perdemos esa noción y en muchos sentidos también perdemos ganas de caminar hacia afuera, de ir hacia adelante, de creer en nosotras y nosotros mismos. Entonces sí, pues esto nos puso en una circunstancia complicada, ¿no? Pues estamos solas y solos, de manera de esta soledad, aunque tengamos familias muy numerosas, porque no sentimos esa posibilidad de apertura de una circunstancia de libertad, ¿no? Entonces estamos confinados y nos sentimos en soledad. Y en un espacio que estamos obligados a tener por la circunstancia de vida en la que nos tocó. A algunos les tocó con sus parejas, o a algunas les tocó con su familia de madre y padre, a algunas les pudo tocar con roomies. Entonces, cada uno va a tener una circunstancia muy interesante porque en este confinamiento vemos esta convivencia superficial que tenemos con nuestras familias o con las personas que coexistimos en el hogar, ¿no? Y además, saber que no podemos relacionarnos corporalmente tanto como cuando estábamos en otro momento, ¿no? Si la familia, si nadie sale, si hay un confinamiento total, pues a lo mejor sí, pero si no, si sentimos esa angustia porque tenemos a un familiar o una persona con la que coexistimos, que sale a trabajar y que se está exponiendo en esta cuestión de pandemia, pues nos puede dar muchísimo nervio y pues vamos a sentar una distancia por sobrevivencia, ¿no? Por estar no contagiando. Si nosotros somos quienes tenemos que salir por trabajo, cualquier cosa, pues mejor así, hola, buenas tardes, nos metemos al cuarto o a un espacio de resguardo, pero si ya no tenemos esas charlas y vemos detalles como, ay, la saliva salió cuando pronunció la T, cuando pronunció tal, y entonces podemos llegar a tener ciertas paranoias, ¿no? Pero no son paranoias porque estamos en medio de una circunstancia, ¿no? Pues, de emergencia en cuestión de salud. Entonces, pues esto va a generar problemas de comunicación porque aunque lo hagamos por que tenemos miedo, porque estamos tratando de resguardarnos, pues muchas personas lo van a tomar como personal, ¿no? Muchas personas van a decir, ay, es que antes no eras así, ¿por qué no te acercas? ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué no me das tiempo? O algunas otras van a querer estar más solos que nosotros y podemos ser quienes sentimos esa necesidad de tener más cerca a nuestra familia y que estamos más lejos de todos nuestros amigos, ¿no? Entonces, eso va a generar problemas de comunicación. Miedo, vamos a tener mucho miedo por lo que está pasando, ¿no? A veces ese miedo puede pasar por una etapa que tiene que ver con una negación, ¿no? Con decir, bueno, tengo miedo, pero me voy a bloquear y esto no es cierto, y se llega a tener algunas actitudes, ¿no? Después nos enojamos, ¿por qué me está pasando esto, no? Escucho a mis grupos y me dicen, maestra, pero es que
era mi entrada a la FAD, lo que siempre soñé, mi sueño, y estoy muy enojado por cómo se arruinó, estoy enojada por cómo se arruinó mi graduación y mi entrada a la facultad, ¿no? Estoy molesta porque era mi viaje, era mi beca, ¿no? Mi beca de movilidad y se me arruinó a la mitad de todo y me tuvieron que regresar, ¿no? Entonces, y regresé a una casa donde ya estaba yo diciendo, ay, por fin me voy a liberar un poquito de mis papás o de mis hermanos o de este espacio. Quería abrir mi vida y me regresa, ¿no? Entonces, eso sucede y se entra por etapas de mucha tristeza, se come en exceso, se deja de comer, todo esto que hemos estado viendo durante esta semana en estas conversaciones tan asertivas. Entonces pasamos por todo esto, ¿no? Pasamos por una circunstancia de crisis interna y además, ¿no? Aquí vamos a poner un poquito de humor negro, pues nos confrontamos con nuestras familias, eh, con nuestros espejos, ¿no? Con la gente que amamos, con la que hemos crecido, a la que le debemos muchas cosas, pero que también sabemos, ¿no? Que hay toxicidad, ¿no? Son familias tóxicas en muchos casos, ¿no? Entonces nos vemos humanos, humanas en el sentido más extenso de la palabra, como lo platicaba hace ratito, ¿no? Nos confrontamos a nuestras emociones más profundas, a los miedos, y vemos cosas en nuestra mamá, en nuestro hermano, en nuestro papá, donde nos espejeamos, pero no siempre lo que vemos nos gusta, ¿no? Entendemos cosas que no habíamos mirado porque estábamos en nuestra vida, ¿no? Saliendo en los trayectos largos hacia la escuela, en dedicarnos a hacer la tarea y que preferíamos ir a la biblioteca o a la banquita, ¿no? Ahí a las literas o al Starbucks de la FAD o en las tablas, ¿no? Que podíamos quedarnos muchas horas y por eso nos gustaba armar así nuestro horario para que pues llegáramos a la casa para un momento tranquilo y no tener que escuchar todos los lamentos de alguna persona de la familia o la negatividad de otros, ¿no? Entonces, estamos entre eso, entre acompañar, pero también confrontarnos con la familia. Acompañar porque estamos viviendo momentos de muchas crisis, de pérdidas, pero también dentro de esos espacios encontramos confrontación y falta de aceptación a quienes somos nosotros, ¿no? A quienes somos nosotras y quienes somos nosotres. Aquí lo desgloso porque la FAD es una comunidad muy diversa, es una comunidad que tiene una particularidad de apertura, ¿no? Estar ahí parece pues como un oasis, ¿no? En la ciudad de libertad en materia, pues de cómo uno experimenta su cuerpo, uno experimenta su pensamiento creativo, su libertad, su moda, ¿no? Entonces, pues se siente uno bien, ¿no? Hasta te puedes bajar del pecero y ya te sacudes el cabello y entras a un espacio donde pues no sientes miradas tan raras como las que puedes sentir en el transborde, ¿no? O en la combi. Entonces, eso pasa, pero cuando llegas al hogar, cuando llegas a la casa, puede ser que esa mirada ya te la dé tu tía o te la dé tu mamá o te la dé tu abuelito o que a lo mejor tú nada más usabas cierta moda cuando salías de la casa y ahora al no poderte vestir como te gusta y al no poder ser quien tú eres y te estás descubriendo, pues entran crisis, ¿no? Entonces, es momento, ¿no? De encontrar redes en el hogar, de platicar y saber, a lo mejor es mi hermana con la que no había podido platicar, con la que puedo tejer esta conversación, o a lo mejor era mi tío, ¿no? O mi papá, o a lo mejor no lo son. Y tengo que también aprender a comprender esos límites para no, pues, engancharme, porque pues no va a decir, ah, sí, ya estoy, ya me voy a la escuela, porque vamos a tener una convivencia más constante, ¿no? Entonces, límites donde vamos a marcar esta necesidad de respeto entre nosotras, entre nosotros, pero también a veces cuando insistimos y queremos convencer a alguien que piense como nosotros o que nos entienda,
pues a veces puede ser más desgastante. No porque no tengamos la razón, sino porque estamos en una circunstancia muy complicada donde no podemos con facilidad salir. Entonces, la charla de este día tiene que ver con eso, con encontrar refugios, los posibles dentro del hogar y los que pueda haber fuera, ¿no? Ya sea en lo virtual o ya sea en lo real, ¿no? Con otras personas, ¿no? Entonces, esta charla habla sobre el tema de la violencia. Entonces, sí, es importante que hagamos la distinción, que de pronto las ocupamos como sinónimos, qué es ser violento y qué es ser agresivo. La violencia es una palabra que usamos ya de manera indistinta porque está dentro de nuestro vocabulario en muchos sentidos, ¿no? Pero la violencia, en este caso que voy a referirme, que tiene que ver con la violencia de género, tiene que ver con una estructura de poder, con un ejercicio del poder que mantiene a dos sujetos en circunstancias distintas y uno va a subyugar al otro. Quien ejerce ese poder es porque coloca al otro en un rango menor y por eso estamos hablando de una violencia, ¿no? Porque es un tema de poder y de subyugo. En el caso de la agresividad tiene que ver justamente con las emociones que todos tenemos por ser seres humanos. Todos somos agresivos y tendríamos que tener y que vivir el enojo, ¿no? En cierta forma y poder sacarlo, ¿no? Yo creo que eso es súper importante, el no reprimirnos. Entonces, cuando nos referimos a la agresión, a la agresividad, tiene que ver con cuando tenemos miedo o cuando estamos muy enojados por algo, nuestro cuerpo segrega una serie de sustancias a nivel cerebral que tienen que causan esta necesidad eufórica o de gritar o de mostrar ese enojo, ¿no? Podemos reprimirlo porque también esta sociedad justo en este tema le pide a las mujeres, ay, no te enojes, ¿no? Le decimos a los niños cuando los estamos educando, no te enojes, tranquilo, a ver, toma esto y consolamos sin entender que la agresividad es parte de esta cuestión de supervivencia. ¿Por qué te enojas y para qué sirve el enojo? Porque sirve para algo. Pues sirve para aprender a poner límites. Si me enojo, llego a un nivel que lo que me está indicando ese enojo en temas de inteligencia emocional es que debo de poner el límite para algo. Entonces, si están enojados, identifiquen la emoción y vean, ok, entonces, ¿a qué le tengo que poner límites? Hoy me enojé porque otra vez dejaron la pasta de dientes, no la taparon. Entonces tengo que marcar un límite y hablar sobre ese tema, pero no me puedo aguantar y todos los días ser yo el que le está tapando, ¿no? Es un ejemplo muy general. Entonces, la agresividad sirve en esta cuestión emocional y no tiene que ver, es una cuestión instintiva, no tiene que ver necesariamente con la violencia. Pero cuando ya esa agresividad la puedo mezclar o la puedo subir con la violencia, daré un ejemplo, ¿no? Si yo voy en el pecero y de pronto, ya saben que estos empujones y demás. Si, siento esos empujones y de repente me vuelve a empujar esta señora que va a un lado mío. Y me vuelve a empujar, pero yo no sé ni quién es. Pero ya estoy enojada porque hay tanta gente, entonces volteo y digo, ay, oiga, no me empujen. Ahí estoy contestando agresivamente y estoy poniendo un límite, ¿no? Esto, tengan cuidado o así. Pero si yo volteo y veo que esa persona es una persona de bajos recursos, más chaparrita o que es obesa, y entonces empiezo a aventarle adjetivos calificativos que tienen que ver con esa condición de género, de clase o de circunstancia física, ahí ya no soy agresivo necesariamente, sino ya estoy siendo violento, porque estoy agrediéndola, sobajando su condición humana. Entonces, estamos en una sociedad violenta, porque justo cuando nos enojamos empezamos a utilizar adjetivos calificativos
que tienen que ver con todas esas circunstancias. Y uno de los adjetivos calificativos que más usamos por la estructura en la que vivimos es, hay palabras, ¿no? Como las que prohibieron en los estadios de fútbol, que tiene que ver justo con esto, o gorda, chaparro, ¿no? Viejo, anciano en un sentido peyorativo, ¿no? Anciano decrépito. Todas esas palabras tienen que ver con una circunstancia violenta. Me estoy sintiendo superior a ti porque eres joven, o cuando se le habla a alguien en femenino, ¿no? Estúpida, si le dices a alguien estúpida siendo varón, ¿no? Es una forma de usar lo femenino como menor. A eso se refiere el tema de la violencia de género, a una cuestión de subyugo, a una cuestión de inequidad. Se puede dar en muchas formas, ¿no? Aquí tenemos un iceberg que ha lanzado Amnistía Internacional para este tema, ¿no? Donde se hablan de los llamados micromachismos, que como muchas personas lo indican, no son tan micro. Hablarlo micro no es porque no sean importantes, sino que a lo mejor son menos graves en un sentido comparativo, pero igualmente deben de alertar, ¿no? Igualmente deben de eliminarse, ¿no? Entonces, un micromachismo tiene que ver, por ejemplo, con lo llamado mansplaining, ¿no? Mansplaining, que es el hombre explica lo que yo quiero decir porque yo, como soy mujer, pues no lo sé explicar bien. Entonces, quiero decir algo. Sí, sí, a ver, lo que tú quieres decir es esto. Como que te tratan de corregir o demás, ¿no? O que te anulen. A ver, no, mejor el siguiente. O que pase él. O que voy con mi pareja que es un varón, a un lugar y entonces yo voy a comprar algo, yo pago con mi tarjeta de crédito y al que le dicen, gracias señor, que les vaya muy bien, es a él, ¿no? O sea, como saber que el yo, ¿no? La mujer es parte de la estructura que él maneja, ¿no? El hombre. Entonces, eso sería también una anulación. Lenguaje sexista, el que todo el tiempo se estén refiriendo a ti con adjetivos que están evaluando tus características, ¿no? Por ejemplo, dicen por ahí, ay, ¿qué tiene de malo que te diga que estás bien bonita? O, ay, hermosa, ¿no? Hermosa alumna, hermosa compañera, sí, preciosa, dime. O sea, que te digan esas palabras, pues tiene que ver justamente con una objetivación de tu cuerpo, ¿no? Con una característica. Yo no veo que también le digan así a muchos chavos, ¿no? De que, a ver, precioso, tú compártenos una participación. Ahí es donde se ve si hay un trato igualitario y si no lo hay, ¿no? También lo vemos en la publicidad, en los chistes, ¿no? Y en el control del cuerpo, en el control de los temas, en decir no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no te puedes juntar con ellas, etcétera. Y así va subiendo a otras que siguen estando en importancia, pero que las sutiles no se ven, son invisibles, digámoslo, y van subiendo. También el chantaje emocional, ¿no? De que, ay, no me digas eso porque que no me amas, dime que me amas aunque no sea cierto, ¿no? O si haces esto te doy dinero, o si haces esto te compro tal cosa. Eso también son formas de violencia, la culpa, el desprecio, las humillaciones, o que te apliquen la ley del hielo. Y las que son más visibles, las que dejan marcas en el cuerpo, pues tienen que ver justamente con las amenazas, los gritos, los insultos, las violaciones y abusos sexuales y todos los golpes físicos y que pueden terminar en un asesinato, que en el caso de la violencia de género, pues en muchos casos se llama feminicidio, no en todos, pero en muchos casos sí tiene que ver con ello, ¿no? Bueno, entonces vamos a encontrar que en este tema, pues va a haber muchas formas de negar que existe esta violencia, ¿no? Y pues uno de estos enunciados es decir, ay, pues es que muchas de las violencias, de las denuncias son falsas. La falsedad en temas de señalar violencia de género son menores al 6% en muchas medidas. Aquí puedo citar el protocolo de la UNAM, que está en menos del 4%, podemos citar ONU, podemos citar a la misma justicia mexicana y nunca superan el 5% las denuncias falsas. Es decir, sí se dan, pero ese no es un argumento significativo para anular los hechos de violencia, ¿no?
También otras frases como los hombres son tan víctimas como las mujeres. Los hombres sí son víctimas y ahorita vamos a hablar de eso. Sí, la violencia de género no solamente se da de hombre hacia mujer. Hay muchos tipos de violencia que se pueden dar, pero significativamente por la cultura en la que vivimos, se ha colocado a la mujer mexicana, en este caso, en una circunstancia donde su cuerpo tiene cierta visión, ¿no? Para dedicarse a ciertas cosas y el hombre otras. Eso también los violenta a ellos porque les dan mandatos de género, pero la violencia que viven ellas las mantiene en una posición menor a la de ellos en la cuestión laboral, ¿no? De ingresos, de alcances, por todos estos mandatos se generan cuestiones como los techos de cristal, ¿no? Uno quiere crecer a nivel laboral y le puede echar muchas, muchas ganas y a lo mejor hay apertura en ese trabajo, pero por la circunstancia de cultura te tienes que hacer cargo de la crianza de los niños más que los varones, porque incluso en los derechos de los sindicatos se le da a las mujeres licencias para que ellas no vayan a trabajar y cuiden a sus niños y a los hombres no. O sea, ese tipo de cosas que son las que ubican a nivel macro estas políticas, ¿no? También otra cosa que se dice que la violencia psicológica no es tan grave como la física, pues es que aquí podemos terminar no en un feminicidio, pero sí en un suicidio. O sea, pueden acabar en la muerte de muchas formas este tipo de violencias, ¿no? Las mujeres y los hombres maltratan por igual y la violencia en pareja es en realidad un combate mutuo, pues tampoco por lo que veíamos de estas estructuras, ¿no? Lo que sí quiero recalcar es que este sistema en el que vivimos de géneros también oprime a los hombres, pero vamos a ver cómo, ¿no? Desde qué lugares y cómo podemos ser corresponsables todos los géneros para cambiar esta circunstancia. Bueno, los malos tratos se deben a los celos, los maltratadores son enfermos mentales, todos podemos llegar a ser maltratadores y maltratadoras hacia otras mujeres y hacia nuestros hijos en la crianza, ¿no? O hijas. Entonces, no es que estemos mal de la cabeza necesariamente, sino se puede generar por estas estructuras de crianza y culturales, ¿no? También, ¿no? Decir que los hombres maltratan porque han sido maltratados también, o eso, pues no necesariamente, ¿no? Son mitos sobre los valores. También se dice que la violencia de género solo ocurre en países subdesarrollados y eso tampoco es cierto, ¿no? O sea, obviamente ahorita en México, como un país que todavía tiene muchos pendientes, hemos visto que hay circunstancias muy graves de los feminicidios, pero ha habido también otros países en los cuales esta cuestión del dinero o del progreso apunta a un maltrato, aunque sea desde otras áreas. A lo mejor ellos no tienen una circunstancia de feminicidios, pero pueden tener también presidentes o líderes muy, pues, muy violentos, ¿no? Pensemos que en el caso de México estamos viviendo una circunstancia de violencia directamente contra las mujeres, en el caso de los feminicidios, pero también podemos apuntar todas las protestas que se han hecho y los adjetivos calificativos que utiliza Vladimir Putin, que estamos viendo una potencia mundial, o el mismo Trump en el tema de género. Entonces, pues ahí es una circunstancia donde también a la gente que vive en la marginalidad se le señala como si por su condición económica necesariamente fuera más violenta, ¿no? Esa es una circunstancia mucho más compleja. Y pues bueno, hay muchos temas, ahorita quise mostrar algunos más, pero bueno, después si gustan yo les comparto algunos de estos diagramas para no detenerme en este, ¿no? Bueno, otro que sí también es muy común, ¿no? Si las mujeres son maltratadas, algo habrán hecho para provocarlo, ¿no? Entonces siempre, bueno, muchas veces, desafortunadamente, cuando hay un señalamiento, una queja de violencia de género, si es de una mujer, es el típico de qué traías puesto, pero tú qué le hiciste, pero ¿por qué andabas sola a esas horas? ¿Por qué viajas sola? ¿O por qué no tienes marido? Necesitas a alguien que te cuide, ¿no? Y siempre se le regresa
¿no? La circunstancia en estos casos de género, pero sí, pero pues es algo que vuelve a victimizar. También, ¿no? Si son personas de la comunidad, si son, por ejemplo, homosexuales y están viviendo su sexualidad de forma abierta en su caminar, ¿no? Dicen, ay, pues te agredieron o te pegaron en emboscada, pues ¿por qué andas caminando así? ¿Por qué te mueves así? ¿Y para qué te vistes así? Tú provocas, o sea, ¿cómo puedes ser tan abierto en una sociedad que es, o sea, no es culpa de la persona. Tenemos que mejor pensar en la transformación de la sociedad que en la represión del ser de las personas, ¿no? Y bueno, otros temas que tienen que ver con esto, que a lo mejor parecen no tan visibles, son las violencias que se llegan a dar en las relaciones románticas, en las relaciones amorosas, que en la distancia pues tienen muchas particularidades, ¿no? Porque pues volvemos a idealizar a nuestra pareja, sobre todo si la tenemos lejos, ¿no? Y esa idealización pues nos permite a lo mejor pasar horas hablando porque no quiere colgar, ¿no? Que parece algo muy romántico, pero atrás de eso, ¿tú qué plan tienes para el día? ¿No? ¿Qué tienes que hacer hoy? ¿Y por qué esta relación romántica está dosificando tu tiempo y tu energía? Entonces, ahí tenemos que buscar una inteligencia emocional para que el amor romántico no nos tire. No es que haya en este caso un malo y un bueno, sino es un sistema, es un problema sistémico que a los dos géneros, o todos los géneros más bien, nos tendría que importar revisar. ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿No? El querer que la persona con la que estamos involucrados cumpla nuestra expectativa que nos han creado las películas románticas, ¿no? Que sea nuestro personaje de Notebook o que sea nuestro príncipe encantador, ¿no? O que sea nuestro superhéroe o que sea nuestra princesa, ¿no? Pues eso, ¿no? O nuestra buena madre, ¿no? Que nos ha dibujado también nuestra propia madre, nuestra abuelita, todo eso le da al otro una responsabilidad y se generan también relaciones tóxicas, ¿no? El perdonar todo, pues nos está hablando de una necesidad de revisar nuestra cuestión personal, nuestro amor propio para poder amar también a los demás, ¿no? Y estas frases de que no hay amor verdadero sin sufrimiento, tienes que sufrir el amor y eso sí va a ser amor de verdad, ¿no? Pues esos son constructos que nos han traído por muchas generaciones y que además como artistas, ¿no? Apasionados, pues hemos vivido también el arte en ese sentido del romanticismo, ¿no? Y creo que lo que tenemos que trabajar mucho en esta cuarentena es justamente esa devoción cuidando nuestra inteligencia emocional y nuestro autocuidado, ¿no? Por eso, ¿no? Lo de el amor requiere entrega absoluta. Tú no estás comprometida con esta relación porque tú no me hablas todos los días y te contesto te tardas, o sea, un control excesivo, ¿no? De esto de que pues yo dejé de ser yo y hasta me cambié de religión para estar bien con él o con ella, ¿no? Son temas así como súper fuertes. O debe de saber todo de mí, ¿no? Yo tengo que ser súper transparente, pues también tenemos derecho a la intimidad. Estas relaciones de pareja deben de permitirnos un yo, ¿no? En el cual se dibuje nuestra existencia y pues, una, una buena escucha, una buena compañía emocional, física con nuestra pareja, ¿no? Podemos hablar también hasta espiritual, si así lo queremos, pero no tenemos que dar una entrega restándonos a nosotros, sino sumando, ¿no? Entonces, bueno, todas estas frases tienen que ver con ello y la intención de esta sesión es también pues revisar, ¿no? Revisar cómo nos estamos llevando. Hay muchas parejas que pueden ubicar si se están generando estas relaciones tóxicas y solucionar a un buen tiempo, y hay otras que ya están muy dañadas que sería mejor que marcaran un límite y salieran, ¿no? A veces las relaciones se vuelven justamente en un nivel de toxicidad recíproca, ¿no? En una codependencia que da más violencias y que puede ser muy agravante. Y pues también muchas de nuestras familias a lo mejor así lo viven. Tal vez estamos viviendo en nuestra casa y vemos que nuestros papás han crecido en un mito del amor romántico que nos desquebraja y vivir en el hogar nos visibiliza todas esas cosas, ¿no? Estas parejas
que tienen a sus esposas y que tienen otros lugares donde viven en la cuarentena, pues se han revelado muchas de estas crisis matrimoniales, ¿no? Y de estas estructuras, y pues es un tema complicado. Y bueno, pues por eso también es importante, si vemos que todo está muy mal en la casa, chin, pues también está bien mal afuera, ¿no? Como lo está viendo Mafalda. Pero, ay, pues está espacioso. Buscar espacios afuera, en un mundo adolorido, temeroso. Eso nos está tocando, ¿no? ¿Cómo tocar, y más en este aspecto virtual, esta circunstancia, ¿no? Pues yo les comparto una fotito que quiero mucho, que es de mis estudiantes en el Día de Muertos, que era muy temprano mi clase y que me hicieron este regalo, ¿no? Creo que la facultad, el acompañamiento en prender tu cámara y estar en un espacio, aunque sea virtual, que tú elijas tu rinconcito, tu espacio de tu casa, donde quieras mostrar, y que los estudiantes nos hagan estos regalos y entre ellos mismos puedan encontrar esos personajes de que, yo también me quería disfrazar de esto, yo también quería hacer, que puedan tener toda esa libertad es bien bonita, ¿no? Entonces, pues yo he visto muchas fotos de colegas que también lo han hecho, ¿no? Que han compartido las fotos, en este caso, pues es mi grupo tutorado y para mí fue un regalo y saber que se puede encontrar confianza en comunidades y una de esas comunidades es la comunidad escolar y la facultad, aunque estemos en lo virtual, estamos, ¿no? Y entonces sentirse así, yo eso quiero tejer con mis estudiantes, que sientan esa confianza para acercarse a mí y yo no les voy a solucionar los problemas porque yo no soy psicóloga ni abogada, o sea, yo también sería como muy pretenciosa decirles, pero sí por lo menos escuchar y si tengo los contactos canalizar, porque esa es parte de nuestra labor, ¿no? Entonces es bien importante el tejer confianza, ¿no? Con nuestros estudiantes. Como saben, bueno, dentro de esta confianza y de esta visión comunitaria, yo soy persona orientadora en temas de violencia de género, soy una orientadora comunitaria que ahora formo parte de la coordinación de igualdad. Y tengo 3 compañeras que son cómplices en esta tarea de orientadoras, ¿no? Hay una charla de orientadoras que está en las redes de la FAD, que la dimos justamente hace una semana la doctora Raggi, la maestra Soltero y la maestra Molina. Cada una está de manera física en distintos planteles, pero bueno, ahora todos estamos en lo virtual. Aquí están los correos míos y también los de ellas, que somos las personas orientadoras que estamos conociendo la legislación universitaria para acompañar los casos de violencia y sobre todo de violencia de género en la facultad. Es importante que se acerquen para también tener un sensor, un registro y poder ver a cuántas personas se está atendiendo y qué tan grave o cómo va menguando este tema, ¿no? Uno de los principios es la confidencialidad, no se van a revelar sus datos personales, en todo caso se les pedirán datos numéricos, edad, ¿no? Justamente, ¿no? Con qué género se identifican y esos son los datos generales y se habla, ¿no? Fue un caso de violencia de este tipo, pero no se dice violencia a esta persona y por esta persona. Esos datos no, solamente los que nos apoyen en sentido estadístico. Entonces, aquí les dejo estos correos que ustedes pueden ver. Están nuestros correos de contacto. Por otro lado, eso es dentro de la FAD, pero dentro de la UNAM, tanto las personas que nos están viendo que pertenezcan a la FAD o a otras entidades, pues ahora la Defensoría de los Derechos Universitarios tiene una extensión llamada, pues, vinculada a atender los casos de violencia de género y a procurar la igualdad. La igualdad pensada como un derecho humano. Por eso muchos dicen, no, es mejor la equidad que la igualdad. La igualdad sustantiva se enuncia así y se persigue porque es un derecho humano, porque no es una cuestión nada más ética de regulación, sino porque es un derecho universal al que tendríamos que aspirar y no solamente entre hombres y mujeres, sino justamente entre clases y clases sociales y también entre pues los diferentes tipos de cuerpos, ¿no? Que en muchos casos están racializados. Aquí están los teléfonos y ustedes pueden visitar el Facebook, que es Defensoría UNAM.
también el Instagram y el Twitter. Y pueden entrar a la página, que es justamente la página de Defensoría, y ahí van a llenar un formulario cuando le den clic ahí y pueden recibir esa, pues esa atención. Por otro lado, les decía que este es un tema que no nada más se refiere a la cuestión de atención a las mujeres. Hay una comunidad. Yo creo que esta palabra de tolerancia es una palabra que habla desde, pues te tolero como una cuestión de, pero te resisto, ¿no? O sea, te tolero como una cierta resistencia. Y creo que no sería la circunstancia que buscamos, sino un respeto, una apertura empática de que cada uno puede vivir la circunstancia de vida que le toca y pues encarnarla como le plazca y no tenemos por qué hacer un juicio sobre esto y menos miradas y cuestiones peyorativas, ¿no? Creo que aquí eso es súper importante y pues tenemos una comunidad muy diversa en la FAD y pues como les comentaba, también fuera de la escuela, ustedes pueden tejer redes. Y hay muchas redes como este grupo que se llama Musas de Metal y es un grupo de mujeres que se llaman transfeministas, ¿no? Que es uno de los feminismos que también se está dando, que integran, que incluyen no solamente a mujeres concordantes, no solamente a mujeres que tienen un pensamiento feminista en cuanto a la militancia, sino a muchos grupos que se sientan vulnerados en materia de igualdad, en materia pues que se sientan discriminados y por eso se llaman estos grupos de identivarias, ¿no? No nos identificamos a lo mejor con la manera que nos dice la sociedad, entonces hay para mujeres lesbianas, bisexuales, para trans, para no binarios, ¿no? Así, hay muchos, es muy abierto este grupo y pueden encontrar esta organización que es una ONG en el Facebook, que es @musasdemetalgay. Y es interesante porque son grupos de escucha, grupos de acompañamiento y sobre todo si se han sentido lejanos a su circuito familiar, si no tienen complicidades, en un tema de confinamiento son cuestiones muy delicadas. No estamos solas. Yo escuchaba a Joshua en la mañana y decía, no estamos solos, no estamos solas, pero también hay que descubrir cómo tejer esas redes, ¿no? Entonces, esa es la intención de esta charla, darles algunas ventanas e invitarles también a que se acompañen, ¿no? A lo mejor entre el grupo pueden hacerlo. No tenemos ahorita pasillos, no tenemos esperas en cafeterías para convivir, pero busquen espacios. Este espacio de sentir la distancia a mí me parece como eso, como una kermés donde podemos convivir fuera de las calificaciones y de lo académico y pueden mirarse y ver con quién pueden contactarse como cómplices y formar grupos de escucha, ¿no? Entonces, ocupemos este espacio y ustedes, sientan, ¿no? Ese espacio. Hay un blog que tienen que se llama Musas de Metal Gay y lo pueden seguir también ahí. Otro espacio que quiero recomendar, que también no necesariamente es para estudiantes, es para, a lo mejor para las mamás, las tías o las hermanas, es un espacio de atención emocional para mujeres en crisis, es gratuito y pues tiene un WhatsApp, tiene un Facebook y permite que se atiendan, son grupos de muchas mujeres que se están acompañando, profesionistas, psicólogas, abogadas, que pues siempre eso pasa, nos juntamos, hacemos redes de apoyo para que quien lo necesita pueda saber que no está sola, que a lo mejor no le tocaron hermanos o hermanas o familiares que acompañen esta crisis, pero que sepan que como una emergencia aquí puede haber un equipo de apoyo, ¿no? Entonces, ustedes pueden contactar. Yo es una captura que tomé del Facebook y las manda también ahí directo al WhatsApp por si quieren hacer alguna consulta. Y entonces, pues le dan estos servicios de salud mental, ¿no? Entonces, por una parte tenemos los de la facultad y los de la UNAM, pero quise agregar estos otros
para también sus familias, justamente, ¿no? Si ustedes piensan que quien tiene esta circunstancia es una amiga, una persona que no sea parte de la comunidad UNAM, pues tengan opciones. Otro lugar que es muy, muy importante, sobre todo en el tratamiento de otra condición que no es exclusiva, por supuesto, de la diversidad, pero que que se ha trabajado con con un escarnio público, con una culpa, ¿no? Por parte de esta sociedad, es el tema de las enfermedades de transmisión sexual y de la transición. Entonces, en esta clínica especializada Condesa hay diferentes apoyos, entonces ustedes pueden acercarse, ahí está la página www.condesadf.mx y aquí tienen varios servicios, también aquí están los teléfonos para que puedan ustedes acercarse. Está vinculado con la COPRED, que es justamente este espacio para prevenir las desigualdades, los problemas que tienen que ver con la discriminación, y les está dando los teléfonos para la atención ciudadana y una línea para que denuncien la discriminación. Esto puede ser por motivos de género, pero también por otros motivos, justamente de esta racialización de los cuerpos o por muchos motivos, ¿no? Entonces, bueno, estas son estas líneas que ustedes pueden ocupar y también hay un espacio de chat para que lo vean o sacar una cita. Aquí les compartí estos datos. Y lo padre de esta página es que tiene varios programas. Tiene programas para mujeres, programas para hombres, programas transgénero y de hecho en esta clínica les acompañan a los adultos, les ayudan a hacer de manera gratuita esta valoración para una transición hormonal si así lo requieren. También para los presos se les da apoyo, hay laboratorios, hay espacios para las víctimas de violencia sexual, entonces es un espacio también muy bueno que pueden hacer uso, ¿no? Y pasarle a la gente que crean que lo necesite. Físicamente está en Benjamín Gil 24 en la Condesa y el teléfono pues está aquí, 5515-8311. Pues esta es la idea, ¿no? De este espacio. Y también hay una red de juventudes trans mexicana, que es otra ONG, y esta es muy interesante porque también les da albergues a las personas, ¿no? Hay albergues para las personas, es una de las comunidades más vulnerables, aún más que las mujeres, son las mujeres trans. Hay una circunstancia de violencia muy fuerte, justamente el 20 de noviembre también fue un día que se enuncia, ¿no? Esto, ¿no? A todas las personas que están haciendo transiciones, entonces es importante verlas, escucharlas y atenderlas, ¿no? Y por eso creo que aquí podemos encontrar un grupo de escucha para que se acerquen. Tiene un Facebook que es @redjuventudestransmx y también es una organización no gubernamental. Y en esta, pues justamente, pues se hacen redes afectivas y lo que busca es reconocer a estas personas, ¿no? Con un valor, con una humanidad y de manera intergeneracional. Muchos de estos albergues están recibiendo personas que han envejecido en una condición, pues, de transición y que a lo mejor no tienen hijos o no tienen personas que se ocupen de ellas justamente porque en esta cultura se les ha relegado. Y entonces pueden ir acompañando los jóvenes a los adultos, ¿no? Los jóvenes a los adultos y pues se nutren de las experiencias, ¿no? De manera intergeneracional y eso es algo muy bonito porque también los adultos les ayudan en sus procesos de transición, les dan su expertise jurídica y también entre ellos pues hacen una canalización hacia otras instituciones, ¿no? Tenemos aquí una pregunta, ¿o quiere comentar algo, maestra? No, vamos con preguntas y ya al final si nos cerramos. Va. Tenemos aquí una pregunta que dice, ¿cómo podría ayudar desde la distancia a una persona que sufre violencia o dentro de mi misma familia? Que justo primero es establecer esa red, ¿no? Escuchar
escuchar de manera activa, ¿no? O sea, escuchar mirando a la persona, aunque sea por una cámara, pero si estoy hablando contigo, o sea, pues trato, ¿no? De enfocarme. Sé que tenemos un montón de distractores en este momento, ¿no? Que de repente que está el celular, que si está el niño, así, pero tratar de hacer una escucha activa y sobre todo no necesariamente dar un consejo, sino preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para ver si yo estoy en esa posibilidad de ayudarte? Porque a veces damos el consejo antes de que nos pidan la ayuda y lo primero es escuchar, escuchar, escuchar y después canalizar. Por eso también les di estos contactos, ¿no? Lo mejor es canalizar y canalizar con especialistas en el tema, porque la violencia de género es un tema muy particular y la violencia tiene que atenderse por las instituciones que pueden dar justicia y que pueden dar acompañamiento, ¿no? Entonces, pues ahí buscar cuáles son los circuitos y ponerlas en sintonía, ¿no? Decirles que no están solas. Creo que es eso, ¿no? Informarnos, no solamente dar consejos de, uy, es que a mí ya me pasó y te voy a contar todo lo que a mí me pasó. O sea, sí sirve, pero a veces no atiende las cosas y en lugar de que ayudemos como compadeciéndonos entre nosotras, pues hay que ver también en la circunstancia que estamos cómo podemos prevenir suicidios y cómo podemos prevenir crisis emocionales muy fuertes. O sea, estamos en una circunstancia de gravedad, entonces por eso es importante tejer estas redes y escuchar. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿qué piensa cuando ya no se busca un cambio en relaciones de pareja que son violentas, sin llegar a los golpes y que por ser de otra generación no se les dice nada porque pues es difícil que cambien? De alguna manera, pues son estructuras muy difíciles. Me parece un ejemplo, la familia, hablando de esto, es una institución. En esta sociedad es la primera institución, ¿no? Y en esa institución se habla de manera tradicional que los pilares son estos dos sujetos, ¿no? Es un matrimonio y que aunque pase lo que pase, se tiene que mantener porque es el pilar de la familia el que se mantengan en un matrimonio o en una circunstancia, ¿no? Se dice es por los hijos o es por muchas cosas, ¿no? Entonces, yo comprendo que eso se puede dar en un principio por eso, o también porque no hay pues un motor que los lleve a otro lugar, ¿no? Un motor de cambio para esas personas se sienten en una estabilidad, aunque sea en medio de no de la no alegría, ¿no? De la tristeza o del hastío, pero pues hay una circunstancia de que así es la vida y así será para siempre, ¿no? No quiero, no se pone en duda. Entonces, es eso. Lo primero es poner en duda las estructuras y la primera estructura es la familia. Ustedes están en una etapa de vida muy importante porque también a muchos les está tocando crisis en los matrimonios o crisis con sus papás, ¿no? Les pudo tocar antes en la prepa o les puede tocar ahora, pero la verdad es que también ya la caducidad de los matrimonios cada vez es más corta. Y pues se rompen esas estructuras que nos decían como inamovibles, ¿no? Si deciden separarse, pues nos da mucho dolor. Y si no deciden separarse también, porque decimos, ay, ¿por qué? ¿Por qué siguen juntos si se están, si se odian, si ya ni se hablan, si hay todas estas cosas de las que hablábamos, ¿no? De violencias. Entonces, pues pienso que es algo que yo no quisiera para mí, pero también lo he vivido de cerca con mucha gente que quiero y que me ha tocado respetar sus decisiones, pero saber que eso es algo que yo no quiero para mí y también entenderme como un sujeto aparte. Es bien mi familia, a lo mejor algunas de estas personas, pero no quiero que me involucren en sus decisiones, ¿no? Entonces, si somos hijos, si estás junto por mí, pues no, yo te digo, tú eres libre, o sea, adelante lo que tú quieras hacer, ¿no? O si es mi hermana, ¿no? También, o sea, no, yo creo que los hijos nosotros les imponemos esas estructuras cuando hay muchos tipos de familias, ¿no? Hay familias homoparentales, hay familias que tienen monoparentales también, ¿no? Solo una mamá o un papá, o hay familias que tienen pues también perritos, ¿no? Y que los crían en ese sentido también afectivo. Entonces, creo que es ver eso, ¿no? Yo creo que lo primero sería, pues, entender dónde está, esperando que no nos pase a nosotros,
Pero pues es lo que les platicaba hace rato, es el respeto y aunque parezca que no nos afecta, sí nos afecta, pero buscar no engancharnos y construir nuestra propia vida y nuestra propia realidad, y no reproducir lo que vemos si nos tocó con nuestros padres o nuestros abuelos ver esto, pues romper con esas estructuras, romper con esas institucionalizaciones, ¿no? No odiando ni dejándoles de hablar necesariamente a todos, pero sí diciendo, bueno, es tu decisión, yo no puedo decidir por tu vida amorosa, ni cómo manejas tu cuerpo, ni tu espacio, pero yo sé que es algo que yo no haría y que si yo institucionalizo una familia, la haría distinto, ¿no? Nos preguntan también, ¿cómo puedo hacerle ver a un amigo cercano que está siendo violento? Ahí también las redes no solamente tendrían que ser de protección, sino de marcar límites. Y esto nos va a pasar entre amigos. No sé si esa pregunta le hizo un hombre o le hizo una mujer, pero eso es súper importante porque a lo mejor yo digo, te cuento a ti que estás siendo violentada, pero también te tengo que aprender a marcar un límite social si eres violento. El propósito de aquí es, cuando hay un chiste machista, reírse es continuar con la violencia. Pues es que la risa, justamente en ese terreno de la estética, la comedia, tiene que ver con también una construcción estética cultural, ¿no? Tenemos que revisar nuestra comedia para saber de qué nos reímos y por qué nos estamos riendo, ¿no? Pero sí marcar esos límites, ¿no? Decirle al amigo, esto que estás haciendo es violento y yo no estoy de acuerdo con que hagas esto con tu novia, ¿no? O sea, esto que está pasando o con tu amiga o con tu madre, eso es violencia. Y acuérdate que la violencia, ¿no? Es denunciable en todos sus niveles. Estamos en un lugar de alerta de género. Entonces, lo primero es nombrar, no aguantarse el chiste, ¿no? Decir, ay, por palabras peyorativas, no reírse de las bromas, ni decir, ay, pues no sé qué vayan a decir. Creo que ya esta generación es mucho más temeraria incluso, de decir, maestro, eso que usted está diciendo, eso constituye una cosa, o la entiendo así, no en una cuestión de hipersensibilidad, pero creo que podemos con respeto expresar nuestras opiniones para parar las cosas, ¿no? Y yo creo que ustedes son una generación que nos está enseñando mucho a todas las generaciones que si bien lo teníamos pensado, pues resistíamos más por respeto, ¿no? Por estas cuestiones y no es dejar de respetar, sino es respetarnos más entre todos, ¿no? Y todas. Claro, que creo que es muy importante eso que usted menciona, ¿no? El nombrar las violencias y decirlas, ¿no? Y establecer tus propios límites. En ustedes está no seguir repitiendo esos chistes ni esos estereotipos y podemos hacer un cambio, una transformación muy fuerte. Joshua Sánchez nos comenta que nos dice, yo me quiero hacer hormonal, pero es muy caro y me dijeron que estoy muy joven. ¿Qué me recomienda? Y también le mandaba saludos. Ah, pues muchas gracias. Pues justo que acudas a esta clínica, ¿no? A esta clínica que te hagan una valoración, porque también hay que hacer exámenes de laboratorio para ver cómo está tu propia condición corporal en cuanto a las hormonas, si eres candidato en este momento o qué se tendría que hacer para que llegaras ahí. Y no solamente tiene que ver con ese proceso, sino con un acompañamiento psicológico. Entonces yo te recomiendo que te acerques a estos grupos que yo les compartía hoy para que te valoren a nivel, pues una cosa es lo que dicen, pero también hay que ver los casos específicos, porque a lo mejor hay alguien de una edad considerable que no sea candidato y hay alguien muy joven que sí. Entonces, eso tiene que ver con pues muchas cosas, ¿no? Que se acerques, ¿no? A esta red de juventudes, porque yo te puedo decir algo desde lo que me he estado acercando, pero pues yo creo que ellos van a tener mucha más información y más opciones. Yo te digo de esta clínica porque es una clínica del gobierno, es una clínica que no tiene costo. Entonces, por eso sí lo podrías hacer, pero pues hay que ver que seas candidato y qué especificaciones dan, ¿no? Para ello. Muchas gracias. Y pues ojalá que les pueda servir de alguien, a alguien, ¿no? Pues para eso estamos. Aquí tenemos otro comentario, es de María Fernanda Rojas Villeda y nos comenta,
Hace unos días tuve una confrontación con uno de mis tíos acerca de la violencia de género y los feminicidios en México. Es difícil porque esa conversación comienza a invalidar lo que he vivido. Solo quería compartir esta experiencia porque sé que existe tal vez un choque generacional, algo que no vivía hasta el confinamiento porque lo que pasaba lo compartía solo con mis amigas de la FAD. Que nos compartes es súper valioso. Yo creo que muchos nos espejeamos. Cuando yo era más joven, discutía más con gente que yo pensaba que estaba haciendo una gran batalla, ¿no? Pero después me di cuenta que también tengo que elegir esas batallas. A mí la trinchera de la educación me encanta, ¿no? Me encanta porque comparto y aprendo mucho con ustedes y me estoy revisando constantemente también con mis compañeras y mis compañeros académicos y artistas en muchos circuitos, ¿no? Ese tipo de cosas son bien fuertes en los hogares, ¿no? Entonces, por eso es importante encontrar redes. Entonces, sí, yo aquí lo que invito es que no se confronten, pero sepan a quién no le van a pedir ayuda y quién va a, o sea, sí pueden decir, yo creo que es bien importante decir, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero que tampoco se enganchen porque al final hasta se va a sentir uno más mal, ¿no? Si sabes que lo que tú dices está totalmente lejano a mi forma de pensar, yo te respeto y no lo comparto, yo voy a vivir mi vida de otra manera, ¿no? Pues como gracias por tu opinión, pero no quiero que haya un diálogo aquí que pueda ser desgastante. Eso también es algo bien fuerte, pero pues eso yo lo digo desde mi experiencia, ¿no? A lo mejor alguien les comentará, sí, o sea, para mí es bien difícil convencer y no se trata de convencer porque la gente no entiende ese tema hasta que no lo siente en carne propia, como los temas de la violencia de género, ¿no? Justamente se habla mucho de que no entendemos la dimensión de los feminicidios hasta que no nos toca a una persona amada, ¿no? Entonces eso es un tema fuerte. Y creo que también nosotros como jóvenes nos enganchamos, ¿no? Y nos enojamos y queremos hacer verles a los demás y a los de nuestra familia, a las personas que queremos, pues queremos hacerles, no sé, que entiendan lo que pensamos, pero pues sí, creo que muchas veces no se puede, ¿no? Hasta que tristemente tengan que vivirlo o hasta que pasen por una situación así, que ojalá pues no, nunca pase, pero pues sí, a veces es la única forma de que entiendan pero pues por lo mientras nosotros nos desgastamos, ¿no? Yo lo que les digo y les recomiendo mucho es que busquen ser independientes, que están, ustedes son jóvenes que están estudiando carreras universitarias, que además son carreras que tienen que ver también con un oficio. Por un lado tenemos ese sueño de voy a trabajar en una gran empresa o voy a fundar una gran empresa y voy a ganar mucho dinero porque voy a dirigir. Okay. Eso yo creo que sí es muy posible. Veíamos una plática de emprendedores. Pero en situaciones de crisis como esta, tenemos estas manitas y tenemos muchas técnicas que nos ayudan a sobrevivir, ¿no? O sea, yo la verdad creo que todo trabajo es digno, todo trabajo es digno. Yo veo muchas chavas, ¿no? Que justamente están trabajando en eso. Yo he hecho retratos, yo he hecho piñatas, he hecho catrinas, he hecho muchas cosas, he hecho mural, restauración, pero nunca me he quedado sin chamba, porque agradezco tener, eso sí podríamos decir, esos dones divinos que nos dan de observar y de trasladar estas imágenes. Entonces yo sí las invito a que si ven una circunstancia muy difícil en sus casas o en sus núcleos, trabajen para independizarse brevemente. No lo hagan por desesperación, váyanlo trabajando, vayan empezando a hacer redes. A mí me funcionó en mi juventud también hacer redes con amigos cómplices y fundar un taller, ¿no? Por ejemplo, y algo así yo creo que es una de las cosas que deben de ir pensando. Muchas gracias. Tomen nota todos los que nos estén escuchando. Nos preguntan también, como hombre gay, ¿cómo puedo hacerle notar a otros hombres sobre su machismo sin que demeriten mi opinión por mi orientación sexual? Pues ese es una de las cosas, ¿no? Está mostrando aquí que hay entre hombres, ¿no? Pues una tasa, ¿no? Una cuestión ahí Una de violencia. jerarquía también. Hablábamos porque es un hecho violento. Yo creo que hacer tus redes, sentirte seguro de tu condición, orgulloso. En la FAD vas a encontrar muchos cómplices, tanto compañeros como alumnos, ¿no? Como alumnos como profesores,
que pueden reconocer ese trabajo de manera asertiva. Yo creo que el tema del género, pues es visible para mucha gente, pero hay mucho trabajo que se hace a nivel de diseño, a nivel de artes, que cuando, o sea, no tienes por qué poner enfrente o atrás el género, sino tu trabajo va a hablar por ti, y si tú te sientes violentado por alguna expresión, denunciar. Y ocupemos los instrumentos que tiene la UNAM también, y critiquémoslo si no funciona, digámoslo para que se mejore, ¿no? Pero no nada más nos neguemos a usarlos, porque si no vamos a entrar en un círculo vicioso. Nos preguntan por aquí también. ¿Nos podría contar alguna experiencia sobre violencia de género dentro del mundo de las artes y el diseño? Les voy a contar una experiencia bien chistosa. Cuando yo salí de la facultad y estaba haciendo, bueno, creo que ya estaba por titular, me estaba haciendo mi tesis, pues yo quería trabajar, ¿no? Salir de mi casa, y la verdad yo trabajé en la restauración un tiempo porque me gustaba mucho, porque yo hice mural al salir de la escuela, pero también porque pues quería salir de la casa en ese momento. Yo había regresado a vivir con mis padres, estaba viviendo en un departamentito aparte con mi hermana, y mis papás volvieron a casa, ¿no? Y yo dije, no aguanto esto, ¿no? Entonces me ofrecieron un trabajo un viernes para irme a trabajar un lunes a Puebla por unos meses, ¿no? En varias temporadas. Y entonces yo dije que sí. Y ya saben, ¿no? Mis papás en ese momento, no, pero ¿cómo que te vas? Sí. Y me fui a un pueblito en San José, Chiapa, que es un pueblo, pues que en ese momento estaba muy, muy olvidado. Yo creo de haber sido en el año 2007. Yo era la mujer jovencita, ¿no? Que iba como, tenía unos 24 años, yo creo, 23, 24 años, y me dieron el encargo de ser la que llevaba la dirección del tema de la reintegración de color, porque yo ya tenía pues una experiencia previa ahí, y pues aprendí, ¿no? Mucho, y pues era un reto para mí, pero empecé a trabajar con puros albañiles, ¿no? Del pueblo. Y entonces pues yo veía cómo se burlaban de mí, aunque yo era una profesionista, era una chica, una mujer, y que venía de la UNAM, pues ellos eran los que sabían torcer el alambre, ¿no? Para hacer muchas cosas, y veía cómo se cuchichaban de mí por ahí, ¿no? Pero pues yo firme y quería trabajar, y aparte como pues estábamos jóvenes en esto, observaba sus miradas y me sentía muy mal porque estaba dirigiendo esa parte, pero finalmente pues estaba teniendo todas esas miradas lascivas, esas de repente palabras o frases que pues ya también por mi inexperiencia y mi juventud pues trataba de parar, pero sí me dolían, ¿no? Y entonces, pues me hice amiga de la gente del pueblo, y ahí rentábamos una casa, ¿no? Nos rentaban una casa esta compañía que estaba dirigida también a compañía de Lina. Y se acercaba el 12 de diciembre, justamente va a ser un aniversario de eso. Me acuerdo que había un señor que siempre se me quedaba viendo mucho, 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 ¿no? Y entonces, pues ya cuando llegó esa fecha, muchos iban a ir en procesión para la ciudad, ¿no? Iban a venir para acá. Uno de los chavos, que era como muy amable y muy, muy lindo y muy tranquilo conmigo, ese día terminando el trabajo, me dijo, señorita, le quiero contar algo, bueno, Lorena, le quiero contar algo, para que se cuide, porque usted ha sido como muy buena con nosotros, pero hoy tal persona, ¿no? Que fue, se la va a querer robar, porque se va a pasar la frontera, y porque eso pasaba mucho en ese pueblo, ¿no? Se iban y pues luego se llevan a las mujeres, y pues él le quiere demostrar a todos que como usted se cree mucho y como usted está dirigiendo, pues él se la quiere llevar a usted. Pues para que se cuide. Y pues sí, para no hacerles el cuento largo, esa noche el lugar donde está, o sea, yo llamé, le avisé a mi jefe del lugar y todo, que estaba en la Ciudad de México, y me mandó otros compañeros a que me resguardaran, pero esa noche sí me apedrearon la casa donde yo estaba, ¿no? Y yo sí sentí que me iban a llevar, ¿no? Entonces ahí
es donde yo me sentí vulnerable. Soy una profesionista, estoy trabajando en algo que pues si no, me siento tan fuerte, pero al mismo tiempo me siento tan débil por mi condición de mujer y que para él justamente es ponerme en mi lugar de que tú eres una mujer y que puede ser, te puedo transportar y llevar al otro lado, ¿no? Que un pollero se lo llevaría. Sentí mucho miedo, mucho coraje y afortunadamente tuve una red de apoyo, pero yo pienso que hubiera pasado si ese personaje no me hubiera dicho nada, si se hubiera quebrado la puerta, o sea, no sé cómo ese tipo de cosas, pero ese es uno de los eventos fuertes. Hay más que involucran otras cosas menores, pero yo creo que ese para mí ha sido como la alerta más fuerte, ¿no? Y que dije, chin, o sea, sí, por eso es importante hacer redes, ¿no? No, lo bueno que no pasó nada, que tuvo su Sí. red de apoyo y todo bien, pero Pensamos que sí, no nos pues va a pasar, ¿eh? Pensamos, no, pues yo soy sí, bonita y todo, pero justo de eso se trata la violencia de género, de por ser mujer ubicarte en otro lugar. Ujú. claro que no importa si vas ahí y si vas pues a hacer tu trabajo y vas en modo profesional y que mientras sigas siendo mujer, no importa que en qué plan vayas, ¿no? Pero por seguir siendo mujer siempre vas a estar expuesta. Pregunta de Alondra, ¿cómo proceder si llegamos a toparnos con algún profesor machista de la FAD o cualquier facultad en cuestión de confrontarlo? Yo lo que recomiendo es que en este caso no, o sea, que identifiquen la violencia y primero que defendamos sus derechos universitarios, porque no podemos olvidar que cuando un maestro tiene un acto violento con un alumno o una alumna, aunque ambos son adultos, hay una jerarquía institucional. Él está generando un poder extra porque él les puede calificar. Entonces, por eso es que luego se piensan con ese poder. En ese sentido, si ustedes confrontan, eh, pues yo creo que se puede decir con respeto, maestro, eso que usted está diciendo no me parece bien, pero si es un acto muy grave, yo lo que recomiendo es que inmediatamente se presente una queja para que ustedes se puedan proteger. O los cambien de asignatura o veamos académicamente cómo protegerles y después, si es adecuado, integrar un proceso de investigación para sanción, porque seguramente no serán los primeros ni los últimos si no se sanciona. Entonces, por eso es importante. Y recordemos que los profesores tenemos también un derecho a que nos digan, porque a lo mejor justo con lo que platicábamos, ¿no? Hay que mencionar, decirle, maestro, eso que está diciendo por esto me parece que es violento, podría corregir y a lo mejor va a haber algunos que digan, tienes toda la razón, una disculpa, continuemos y sepa que eso no lo puede decir pero con respeto. Pero si ya ven una situación más grave que amerite, pues que se busque el cauce para ver y que se les apoye, ¿no? En qué sentido se les puede apoyar. Yo creo que lo primero es expresar con respeto el límite, ¿no? Como lo decíamos con los amigos o con los tíos, también con el maestro. Maestro, eso que usted está haciendo, pues es inadecuado, está tratando a la compañera de una manera inequitativa o al compañero lo está nombrando de una forma que no debe ser. Entonces le pedimos que, pues, ustedes como que se disculpe, si dice que no, pues hasta más testigos hay para poner una queja. Entonces yo creo que los maestros tenemos que pensarnos en esta visión que tenemos no solamente un poder, más bien una responsabilidad de calificarles. Entonces yo eso es lo que pediría, ¿no? Que se le ponga una advertencia en la clase de manera linda, no, bueno, no linda, de una manera respetuosa, pero que si no se llega a un acuerdo, pues sí, por lo menos se acerquen a una orientación o a la coordinación para poner un límite, protegerse académicamente de que no les vayan a hacer daño, ¿no? De que no los reprueben o les bajen puntos y después ver si da causa una cuestión de queja, ¿no? También aquí va mucho esto de las redes de apoyo, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, si tú como alumna vas a hablar y vas a reclamarle al profesor, pues como que te puedes sentir intimidada o vulnerable, ¿no? Si tenemos estas redes de apoyo como pues entre mujeres o entre amigos, pues puede ser de mucha ayuda, ¿Saben no qué? sé, ¿no? Una recomendación, cuando hagan eso, que seguramente va a pasar mucho, ¿no? Cuando hagan esas, ¿no? Cuando apelen a los profesores, los interpelen y les digan, maestro, quiero comentar algo, o maestra, ¿no?
le quiero comentar que lo que usted, la manera en que se refirió al compañero, ¿no? Constituye una violencia. No le digan, eres un machista, eres un violento. No califiquen al sujeto, sino a la actitud, a la actividad, a la manera, porque justamente en ese sentido es donde se puede trabajar para poder retejer, porque también eso es lo que yo trato con los estudiantes. Si me entregan un trabajo mal hecho, no le voy a decir, ay, eres un flojo. O sea, yo no voy a calificar al sujeto por una cosa. Voy a calificar esa cosa. Porque si no, también sería como una cuestión pues de agresión fuerte que puede llegar a violencia, ¿no? Entonces, yo ahí es donde les recomiendo que para protegerse ustedes también, esa actitud que tuvo o ese adjetivo con el que se refirió al compañero es un adjetivo machista. Es muy diferente decirle eso y explicarle por qué el adjetivo es machista y no él, porque él nunca va a aceptar que es machista, ¿no? O ella. Entonces, o que es violenta, no lo va a aceptar, pero eso es violento, por esto, entonces le pedimos, maestro, que no lo vuelva a utilizar o que podemos cambiar el tono de la clase. Así, y pues yo creo que sí. O sea, los maestros también estamos aprendiendo, muchos todavía pueden recuperar esta parte y yo creo que están ávidos de tener una escucha para tejer comunidad y también las compañeras, ¿no? Porque también se puede dar entre compañeros, ¿no? Que haya alguien que cuando haga una crítica de un trabajo califique a la persona y no al trabajo. Entonces yo creo que eso pasa mucho en la FAD y tenemos que empezarlo a decir, a nombrar y a cambiar. Preguntan cómo fortalecer nuestras redes y hacerlas crecer. Creo que las redes sociales podrían ayudar y hacer no solamente en WhatsApp o así, sino pues círculos de escucha. Hay grupos que se han organizado dentro de la FAD, encontrarnos, que se publiquen dentro de estas redes sociales, pero que se recojan en justamente charlas de Zoom o en espacios donde puedan hacer círculos, ¿no? Y verse. O sea, yo creo que hay que recuperar eso. Así como nos íbamos al café con las amigas, y ahora pues a lo mejor podemos hacerlo en el Zoom, también encontrar a estas otras personas y compartir qué es lo que está pasando en este momento, ¿no? Yo he escuchado así las pláticas, entonces sí, buscar estas redes, publicar, ¿no? Yo he visto cómo lo hacen en las redes de la FAD, vas en tal grupo, pero a lo mejor ya no decir en tal grupo, ¿no? Sino publicar, oigan, pues vamos a formar un grupo para trabajar masculinidades, ¿no? Los hombres, o vamos a trabajar un grupo de inclusión de transexuales o un grupo de transición en la FAD, y se van organizando, o sea, y se van protegiendo y encuentran aliados entre los grupos, no para formar secciones, sino para escucharse, pero algo bien importante, también escuchar a otros después, ¿no? O sea, porque también todo cerrado ahí funciona nada más para el espejeo, pero después también es importante ver que otros grupos también necesitan ser escuchados por nosotros, no somos los únicos que vivimos cosas, ¿no? No sé si quisiera cerrar con alguna última frase o comentario, algo para llevarnos. Ya por último. Pues agradecer que esperando que haya una segunda edición de Sentir la Distancia y que ustedes manden al correo ideas, a lo mejor que tienen que ver con esta charla de cómo podría ser una segunda edición de Sentir la Distancia y pues tejer redes, ¿no? Que se conozcan, a ver qué se nos ocurre, a lo mejor pueden armar posadas virtuales de la FAD, no sé, pero que se conozcan de manera intergeneracional y pues que sepan, ¿no? Que encuentran en muchas profesoras y en muchas compañeras que están en otros semestres y que pidan ayuda si lo necesitan. Caso, que estén muy bien y ha sido un gusto acompañarles esta tarde. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios y por escucharnos un ratito, por darnos un ratito de su tiempo. Y pues sí, muchísimas gracias por todo, maestra. Muchas gracias a todos los demás. Ustedes, bonita tarde. Hasta pronto. Bonita tarde a todos igual. Cuídense.